¿Escucharon hablar alguna vez sobre los asesinos seriales que tuvo Argentina? Bueno, en Argentina hubo un montón de asesinos, obviamente, pero hay asesinos que fueron muy famosos, como por ejemplo el Petiso Orejudo, Robledo Puch, entre tantos más, pero son los más conocidos. Hay otros que no son tan conocidos y medio como que en el paso del tiempo se fueron perdiendo, pero asesinaron muchísima gente, muchos más que los que mencioné anteriormente, o sea que eran repicantes. Bueno, ellos son Francisco Lauriana, que se dice que mató a 13 personas, un montón, y sus víctimas siempre eran mujeres, y una vez que las mataba, él se robaba algo. Después el otro es Mateo Banks, que es conocido como un asesino múltiple, porque mató a 8 personas, de las cuales 6 eran su familia. Terrible. Pero todo tiene un contexto y una justificación. Por eso, para conocer mejor... No tengo vino. ¿Cómo me puedo olvidar el vino? Por eso, para conocer mejor la historia de estos dos asesinos, tenemos que ir, y sí, al inicio. ¿Y empezamos? ¡Vámonos! Bueno, el primero es Francisco Lauriana, conocido también mediáticamente como el sátiro de San Isidro. Francisco nació en Corrientes en el año 1952 y su infancia la transcurrió como interno en un colegio católico, lugar del que se fue porque se dice que intentó violar y asesinar a la monja que trabajaba ahí. Es un montón. O sea, ya de chiquito arrancó picante. Después de eso, en julio de 1974, se mudó a Buenos Aires y se instaló en San Isidro. Ahí empezó a vender aros, pulseras, anillos, todas cosas de artesano. Y conoció a una mujer que tenía 3 hijos y se fue a vivir con ellos. En ese momento Francisco tenía 22 años y como también era bastante capo con la madera, empezó a trabajar con eso y empezó a vender productos de madera. A raíz de eso empezó a tener bastantes ingresos y le iba bastante bien. El tema era cuando salía de su casa, porque él salía, le decía a su mujer que se iba, y escuchen esto, le decía algo bastante cínico. Le decía, no saques a los niños afuera, a los nenes, porque hay mucho degenerado dando vuelta. Pero resulta que el degenerado y el que mataba gente era él. Él salía a caminar los miércoles y jueves a las 6 de la tarde, o sea que tenía horario para matar. Y empezaba a caminar por el barrio. Y las víctimas eran sorprendidas tomando sol en terrazas o en diferentes patios de ahí de San Isidro. El chabón lo que hacía era agarrarlas, muchas veces las violaba y las mataba. Y había muchas maneras de matarlas. A algunas las ahorcó, a otras las baleó, o sea, de un montón de formas. Pero hay un detalle puntual, es que él, después de matarlas, lo que hacía era robarles una pulserita o un anillo, como una especie de souvenir. Está enfermo. Y el chabón lo guardaba así como un trofeo y las ponía dentro de una zapatilla, ahí en la casa donde vivía con su mujer y los 3 hijos. Los crímenes iban pasando semana tras semana y seguía muriendo gente, seguían matando personas, mujeres. Hasta que llegó un momento en el que Lauriana mató a una mujer y fue descubierto por un vecino. Lauriana intentó escapar y ahí empezó como un tiroteo entre ellos dos, por lo cual ninguno terminó herido, pero este hombre pudo conocerle la cara. Cosa que fue bastante clave como para que puedan hacer un identikit. Ahí lo dibujaron todo y empezaron a pegar su imagen por todo el lugar. O sea que todos estaban bastante preocupados por los asesinatos y ya tenían una cara, más o menos como para poder saber quién era. En el identikit decía que tenía altura de 170, un andar ágil y esbelto, acento norteño o país limítrofe. Eso decía el retrato ahí de la descripción policial. Pero Lauriana seguía matando y no tenía margen. Mataba desde niñas hasta mujeres grandes. Y después de matar a varias personas se viene el último ataque. Para agarrarlo, los detectives usaron diferentes métodos, como por ejemplo que se pongan peluca o que haya muchos oficiales tomando sol. Todo como para tratar de encontrarlo, cosa que nunca pasó. Pero en noviembre de 1975, una mujer estaba ahí en la ventana de su casa y ve que en el patio, en la parte del alambrado, hay como una figura, un hombre, mirando para la casa de al lado, donde había una pileta y había mujeres y niñas tomando sol. El chabón estaba mirando ahí, esta mujer lo reconoció por el identikit y lo que hizo fue llamar a la policía. Cuando llegó la policía, Lauriana escapó y empezó a correr por diferentes patios. La policía lo empezó a buscar, hasta que en un momento medio que le perdió el rastro. También hay otra versión que se dice que cuando llegó la policía, Lauriana sacó un arma y ahí se empezaron a disparar. Y por eso la policía lo empezó a seguir. Pero la cosa es eso, que la policía lo empezó a seguir y no lo encontraba. Hasta que se mete en un patio y ahí en ese patio había un gallinero. Se mete adentro de ese gallinero como para que la policía pase y no lo vea. O sea, estaba escondido. Pero llegó un momento en que la perra, que era de ahí de la casa, empezó a ladrar al gallinero.
Esto alertó al dueño de la casa y como sabía que la policía estaba buscando a una persona, hizo así como 2 más 2 son 4 y les dijo a la policía que vayan a revisar el gallinero. Lo que hizo la policía en ese momento fue empezar a disparar. O sea, todo el gallinero quedó todo baleado. Y después cuando lo abrieron se encontraron que adentro estaba Lauriana, obviamente muerto, y se dice que tenía una bolsa donde llevaba un arma de fuego. Además también hay otra versión que decía que había 2 gallinas muertas, como que el chabón las había estrangulado. Y después hay otra versión que se dice que él no estaba armado, que eso lo dijo la policía como para justificar ese fusilamiento. Razón por la cual la familia empezó a reclamar con que no le dieron el derecho para saber si era él o no. O sea, la madre y la mujer dijeron como que lo mataron sin dar explicaciones, sin estar seguros que él fue el asesino. Pero cuando fueron a revisar las cosas que tenía en la casa, se encontraron con esa zapatilla donde él guardaba todos los souvenirs. O sea, las cadenitas, aritos, todo de las mujeres asesinadas. Y obviamente eso es una reprueba. Y además las personas que sobrevivieron a este chabón dieron su testimonio y corroboraron con que era él, el que había intentado matarlas. Después de todo esto, de reconocer que era él el asesino, se pudo dar un número aproximado de las muertes que ocasionó, o sea, de personas que mató. Se pudieron concluir que fueron 15 personas, 15 mujeres, entre el año 1974 y 1975. Pero este número no se sabe muy bien porque él nunca pudo confesar, o sea, si mató más personas o no. Y la única foto que hay de Lauriana es cuando está muerto. El chabón murió con los ojos abiertos. ¿Un miedo? O sea que este Lauriana fue bastante picante, mató a 13 personas, un montón, y no es tan conocido, pero fue uno de los más heavy de la historia argentina. O sea, mató más que el Petiso Orejudo, que Robledo Puch. O sea, repicante el Francisco. Pero bueno, vamos con el otro asesino que se llama Mateo Banks. Es conocido también como Mateocho y yo voy a explicar por qué. Este chabón fue un asesino múltiple, pero vayamos al inicio. Era descendiente de irlandeses, pero había nacido en Argentina en el año 1872. Se casó con una mujer que se llamaba Martina Gainza y vivió primero en Chascomús y después en Azul, lugar donde tuvieron 7 hijos. Hasta ahí todo bien, pero todo un poquito bien, toda la garganta seca. Para 1922 Mateo era una persona bastante respetada ahí en Azul. Tenía gran participación religiosa, incluso era el presidente de la Liga Popular Católica. Por ende no faltaba ni un solo domingo a misa. Pero eso no quiere decir absolutamente nada. Mateo tenía 3 hermanos con los cuales compartían tierras, que era de lo que vivían. Pero había un tema con Mateo. Jugaba mucho al póker y también así apostaba. Al principio solo jugaba con su plata, pero a medida que fue perdiendo, empezó a pedir algunos préstamos. También lo que hizo fue venderle su parte de tierra a sus hermanos, o sea, lo que le correspondía de esa propiedad y de las cabezas de ganado. Vendió esto a sus hermanos para que ellos les den plata y así seguir jugando. Pero no tenía suerte para nada, porque siguió perdiendo y cada vez peor. Para principios de abril del año 1922 ya la cosa se había ido a la mierda. Estaba en una situación bastante desesperada y por todo esto que venía pasando decide cometer algo puntual. Decide estafar a sus hermanos. El 11 de abril de 1922 Mateo va a la Municipalidad de Azul, presenta 3 certificados firmados por su hermano Dionisio en representación de Banks Hermano, o sea, la empresa de la familia, las propiedades. Que el objetivo era acreditar la transferencia por 145 novillos, 700 lanares y 600 vacas. O sea, un montón. Después de eso hicieron unos exámenes caligráficos como para saber si eran reales las firmas y resultó que estaban falsificadas. Esa fue la manera que él encontró para estafarlos y así tener plata. Pero esto claramente no va a quedar acá, porque esto se lo informan a Dionisio y ¿para qué? Dionisio lo agarra a Mateo y ahí se empiezan a pelear. Ahí se va todo más a la mierda todavía. Dionisio le dijo que vuelva atrás toda la transacción, pero Mateo no lo hizo. Hasta que llegó el día puntual. El martes 18 de abril de 1922, o sea 100 años clavados, Mateo se encontraba en la estancia La Buena Suerte, donde ahí vivía su hermano Dionisio. En medio de una discusión, por lo que dije anteriormente, por lo que pasó, Mateo agarra su rifle y le dispara a su hermano. Le pega un tiro que lo atraviesa y le sale por la espalda. Y cuando Dionisio estaba tirado en el piso, lo vuelve a rematar con otro tiro. Un montón. En ese momento, la hija de Dionisio, Sara, que era una nena de 13 años, vio la situación y toda asustada empezó a correr, como tratando de escapar. Mateo la sigue, la agarra y le pega un culatazo en la cabeza y la tira a una zanja. Ahí cuando la tiró a una zanja, la mató de 2 tiros en la espalda. O sea, estaba sacadísimo. Después de esto encontró a un peón llamado Juan Gaitán, que en ese momento estaba guardando el sulky de la familia. Y ahí que hace Mateo, ¡pum!, le pega un tiro y lo mata también. O sea, ya iban 3 personas que iba matando.
¿Qué es lo que hizo después Mateo? Agarró el sulky y se fue a la otra estancia, a la estancia llamada El Trébol, donde vivía su hermana Mariana, que vivía sola porque estaba soltera, y su otro hermano Miguel, que vivía con su mujer y sus 2 hijas. Cuando llega a la estancia del Trébol se encuentra a un peón de apellido Loíza, que ahí le dice como que necesitaba que vayan a la otra estancia, que necesitaba que él lo acompañe. Entonces este chabón de apellido Loíza dice, bueno, te acompaño Mateo, vamos. Van en el sulky, en un momento paran en el camino y él le dispara y lo mata. Y lo deja tirado al costado del camino. Vuelve a la estancia del Trébol y ahí va directamente a donde vivía su hermana, Mariana. Ahí le dice como que su hermano Dionisio necesitaba ayuda, que necesitaba que ella vaya con él para poder ayudarlo. Mariana dice que sí, vamos. Y hace lo mismo que hizo con el peón. Iban en el camino y en un momento le dispara y la tira a un costado también. O sea, más o menos el mismo final. Finalmente, cuando vuelve otra vez al Trébol, como para terminar con esta ola de asesinatos, va a la habitación donde estaba su hermano Miguel Ángel con su mujer Julia. Ahí le dice a ella como que no se sentía bien, que necesitaba que le prepare un té, ella se lo va a preparar y cuando vuelve le pega un tiro y la mata. En eso el hermano ve toda la situación y quiere ir a ayudarla y le pega un tiro ahí en la cama. O sea, todo un asesinato uno tras del otro, así como pensado. Ya muerto de estos 2 también, después siguiendo caminando por la casa, decide matar a una de las hijas de este matrimonio, llamada Cecilia, que tenía aproximadamente 14 años. Pero va a haber algo también bastante puntual, porque la hija menor de este matrimonio, que tenía aproximadamente 5 años, la encierra en una habitación junto a la hija del peón Loíza, que fue el que mató en el camino. Bueno, a estas 2 nenas las deja encerradas en una habitación y son las únicas sobrevivientes de este asesinato. Terrible. Después de esta serie de asesinatos, durante la madrugada, Mateo va a la casa de un amigo, que era doctor, llamado Rafael Marquestau, creo que se pronuncia así, y fue con el arma. Y ahí empezó a inventar un cuento. Dijo que los peones Gaitán y Loíza habían intentado matar a toda su familia y él, con tal de defenderlos, los terminó matando a ambos. O sea, para resumir, los 2 peones como que habían matado a toda la familia y él solamente mató a los 2 peones como para protegerlos y protegerse él mismo. Esa fue su justificación. O sea que había matado en defensa propia. Después al rato ya cae toda la policía a lo que son las estancias y ven toda la situación. Todo estaba a cargo del comisario Bidonde, quien se puso a hacer la investigación de la escena del crimen. Porque era todo un desastre, imagínense. Encontrar 8 personas muertas es un montón. Pero ahí ya empezó a cerrar todo, el comisario empezó a atar cabos y se dio cuenta como que Mateo ya estaba en algo bastante turbio, que tenía que ver con deudas, con falsificación de firmas, todo lo que dije anteriormente. Y ahí empezó a ser Mateo el principal sospechoso del asesinato. Cosa que era verdad. Un tribunal de la ciudad de Azul lo condenó culpable, por ende le dieron cadena perpetua. Después de esto, Mateo fue derivado a lo que es la cárcel de Ushuaia, la cárcel del fin del mundo. Cárcel de la cual yo hice un video, si no lo vieron vayan a verlo porque es muy interesante. E incluso si van al museo, creo, no estoy tan seguro, pero creo que sí, es que está la escultura de Mateo Banks, como que estuvo ahí. Una vez que fue al presidio ese del fin del mundo, le pusieron el sobrenombre de Mateocho. Es una mezcla de que mató 8 personas y se llama Mateo, por eso quedó Mateocho. Y bueno, finalmente en el año 1949 Mateo fue liberado, después de haber estado 25 años en cárcel. Al principio quiso ir a Azul, pero los vecinos dijeron que no, o sea, no fue bien recibido, así que se fue a vivir a la ciudad de Buenos Aires. Y según se dice que murió al otro día de que fue liberado, que se estaba bañando para salir durante la noche y ahí murió en la bañera. Pero bueno, eso no lo aseguro 100% porque es algo que no pude tener como una corroboración, así que lo digo ahí como para tenerlo. Se dice como que su cadáver fue encontrado al día siguiente. Puede ser, puede ser. ¿Ustedes tienen corroborado eso? ¿Saben que fue así? Déjenlo en los comentarios que los leo. Así que nada, así es la historia de estos 2 asesinos que no son tan conocidos a nivel nacional. Incluso creo que no sé si hay películas de esto. Creo que de Mateo Banks hay una película, porque esto pasó hace 100 años, imagínense. Pero bueno, en fin, así fueron más o menos las historias, resumidamente. Hay otros asesinos también que podría hacer su historia. Los iba a incluir en este video, pero se va a hacer larguísimo si no. Si quieren hago una segunda parte, mencionando por ejemplo al Loco del Martillo, que es bastante turbio también la historia. El del Petiso Orejudo podría ser también, entre tantos que hay. Pero bueno, para concluir, así fueron estas historias. Si ustedes tienen alguna historia, alguna leyenda, cualquier cosa a la que quieren que hable, díganme en los comentarios si lo hago. Acuérdense de compartir, de suscribirse, que estamos cerca de los 100k. Y creo que con eso ya estamos. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.